Enseñanza nos hacen reflexionar si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que en esta mañana yo les invito a buscar en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, alabado sea el Señor. Ahí, hermano, que no tienen Biblia, por favor, el hermano Roja, tiene algunas por allí. Estamos en un tema en el mes que ha sido ¿qué? Estamos hablando sobre ¿qué? Sobre la Biblia. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? La palabra de Dios. Otro. ¿Cuál? La Sagrada Escritura. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba? Que no solamente, ¿cómo? Sino de toda palabra que sale la boca de Jehová. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Entonces estamos meditando sobre las Escrituras, que es la que nos va a enseñar. La palabra dice que es útil para qué. Ya ustedes vieron ese versículo, ¿cuál es? Para enseñar, redarguir, para que el hombre sea ¿qué? Perfecto. ¿Quién es perfecto? Pero la palabra lo está diciendo para que el hombre sea perfecto. La que nos alumbra, la que nos guía, la que nos aconseja. Cuando de pronto tenemos la novia y nos deja, la Biblia nos consuela. Cuando perdemos el trabajo, la Biblia nos consuela. Cuando un hogar se destruye, la Biblia nos aconseja. ¿Para qué? Para volver a restituir todo eso, reestructurar. Es la que nos enseña todo eso. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos. ¿A fin de qué? Alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Entonces comencemos. Yo creo que ustedes saben qué es la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es la Biblia? Una colección de libros. Es una colección de libros. Una biblioteca. Es correcto, es una biblioteca. La palabra de Dios que usted ve aquí hoy no fue escrita en un solo libro, fue una cantidad que recopilaron todo eso e hicieron una colección. Por eso se llama Biblia, biblioteca divina. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué estamos en el mes de la Biblia? ¿Por qué estamos efectuando este tema en este mes de octubre? ¿Alguien me dice? ¿Qué se celebra el 31 de octubre a nivel congregacional? Estamos estudiando sobre la palabra porque el 31 de octubre es el mes de la Biblia. Entonces el 31 es el día que se llama el día de la Biblia. Pero también, adjunto a eso, también se nos hace importante hablar de lo que es el protestantismo, de donde nosotros estamos cimentados. ¿Amén? ¿Usted sabe qué es protestantismo? No. De pronto los estudiosos, los que han estudiado la palabra, sí saben qué es protestantismo. El protestantismo surgió cuando Martín Lutero, desde antes de Martín Lutero específicamente, comenzaron a protestar
sobre ciertas circunstancias que se estaban viviendo en la iglesia. Amén. Entonces, es el día de la Reforma Protestante, que se celebra el 31 de octubre, donde allí Martín Lutero colocó 95 tesis. Allí las colocó en Alemania, 95 tesis, y las pegó en una catedral de Peterborough. Allí las colocó. No la colocó como irreverencia, sino para hacer un estudio sobre ella, sobre esas 95 tesis. Así que el 31 de octubre de 1517 se colocaron estas 95 tesis, y allí comenzó un arduo trabajo en la iglesia que hoy tenemos aquí. Es una iglesia luchada, que ha guerreado día a día. ¿Amén? Entonces, tenemos allí que Martín Lutero, un sacerdote católico, comenzó a ver en la iglesia tradicional donde él pertenecía, a mirar cosas que no estaban conforme a qué, a la palabra. Comenzó a encontrar circunstancias, cosas. Él fue a Roma, vio cómo estaba todo y comenzó a mirar que había muchas cosas erróneas que no estaban en la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, miró que la ley de indulgencia. ¿Qué era indulgencia? Era mencionada, era cual a una persona que entregaba una ofrenda, le devolvían un favor, o un milagro, o un perdón. Un perdón. Una persona aquí peca, comete, mata, algo sea, viene aquí. Padre, te voy a pagar 50,000 pesos para que mi alma sea salva y poder ir al reino de los cielos. Y la iglesia aceptaba, es una indulgencia. Pagar. Eso se hacía antes, y él comenzó a mirar todas esas cosas que estaban pasando, rechazó la autoridad de estas cosas que estaban sucediendo, criticó esta práctica, que creía que la iglesia usaba para obtener dinero a cambio de perdonar pecados. ¿Está bien eso? Perdonar pecados a través de dar una ofrenda. Ya nuestros pecados fueron perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Ya nos pagaba que nos perdone. ¿Qué es la palabra? Por eso le estaba diciendo desde el principio, la palabra es viva y eficaz. Es la que perdona. Dios se perdona. Pero aquí, en este libro, encontramos todo lo que nosotros debemos hacer para ser perdonados. Es la que cambia nuestra manera de ser, la que cambia nuestro ser. Amén. Bueno, tenemos también la autoridad papal, la rechazó. El papado como institución divina, defendiendo que la Biblia era la única fuente de salvación. La Biblia no era el Papa. Porque ¿qué pasa en ese entonces? La iglesia tradicional se estaba metiendo en las cosas gubernamentales de toda la región. Ahora yo hago una pregunta en esta mañana. Cuando usted se acuerda por allí, ¿quién nos conquistó? Los españoles, ¿cierto? ¿Y a quiénes mandaron a hacer el sistema evangelístico aquí a esta tierra? A sacerdotes católicos. ¿Y cuál era el idioma o en qué idioma se daba esa evangelización? En español, y las misas se decían en latín. Pero a través de que nadie podía tener una Biblia como la tenemos hoy en día. Usted puede fácilmente encontrar una Biblia hasta en la basura hoy en día. Y no se le hace el aprecio que realmente esta Biblia, si usted tocara esta Biblia, hasta de pronto se podría ensuciar las manos de sangre, porque aquí hubo mucha sangre derramada por muchos mártires. Y nosotros no tenemos en cuenta, sino que la tomamos de menos, la echamos de menos. Y la Biblia, por la Biblia,
es que nosotros estamos hoy aquí. Por la Biblia es que nosotros fuimos rescatados del pecado y nos ha llevado Dios a una vida nueva. Yo no sé cuánto tiene una vida nueva en esta mañana. Si usted tiene una vida nueva en esta mañana, denle un buen fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. La idea de que solo el creo podía interpretar las Escrituras, nadie más podía interpretar la palabra. Nadie. Tenía uno que ir donde el sacerdote, Padre, me confieso. ¿A quién tenemos que confesar nosotros? ¿A quién? ¿Delante de quién tenemos que ir? En secreto, cerrar la habitación, ¿qué? Ora al Padre en secreto, dice la palabra. Yo creo que aquel que estaba siendo crucificado con Jesús en la cruz no le dio tiempo ni ir a confesarse allá al sacerdote, allí mismo. Confieso que he pecado, pero este hombre no ha pecado. Él reconoció que era pecador allí en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso. Ese es el arrepentimiento. Usted no puede ir a una persona a decirle, me confieso porque yo he pecado, porque esa persona no tiene la autoridad para perdonar tu pecado. Es solamente el Dios. A través de la sangre de Jesucristo que derramó por nosotros, somos limpiados. Y Él nos da esa extensión e invitación para que todo aquel que no haya creído en Él venga a sus pies. Amén. Así que, hermano, este es un mes muy especial porque estamos hablando todo el mes de la Biblia. Y me imagino que han leído bastante. ¿Cuánto han leído la Biblia este mes? Bastante. Esa es la idea. Leer la palabra, porque en ella donde está el contentamiento de nuestra vida, de nuestras almas. Aquí está todo. Así que, hermanos, Martín Lutero estaba allí luchando por unos ideales, pero no estaba en contra de la Iglesia Católica, sino que le estaba colocando unos puntos de vista para ver si lo podían estudiar. Pero en cuanto a esto, se convirtió y lo convirtió en un hereje. ¿Por qué hereje? Porque decían que cualquiera que no estuviera en los caminos y las creencias religiosas de la iglesia tradicional era declarado hereje. Y por esta razón, Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia católica. ¿Qué quiere decir excomulgado? Separado, rechazado. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre la persona que viene a sus pies? El que viene a mí, yo no lo rechazo. Yo no lo rechazo. No sé si usted ha pecado, no sé si usted ha hecho muchas cosas, no sé, pero venga a los pies de Cristo. Que Él no rechaza a nadie. Él está allí dispuesto darte la mano. Tus pecados ya fueron perdonados. Tienes que venir a mí con un corazón dispuesto, diferente, porque los corazones diferentes, la palabra dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. El reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios no es para el perezoso. El reino de Dios no es para el incrédulo. El reino de Dios es para los valientes. Pero estaba ahorita escuchando la alabanza. Dios abre caminos. Dios al frente. Cuando usted escucha la palabra una taquita taluma, ¿qué quiere decir qué? Levántate. Le digo a la niña, levántate. Cuando escuchan esas palabras que están allí en la Biblia, uno se reconforta. Si Dios pudo con ellos, también lo puede hacer en mí.
Así que la palabra siempre nos va a dar fortaleza, siempre nos va a echar hacia adelante. Alabado sea el Señor. Así que Lutero es una persona que comenzó con ese protestativo, pero antes de él ya había comenzado una obra, ya había comenzado un trabajo, comenzando con John Wycliffe, se escribe Wycliffe, un sacerdote filósofo inglés, que también comenzó a exponer estos temas. Estaba en contra de la riqueza que estaba adquiriendo la iglesia en ese entonces. Estaba en contra de todo el adulterio, la fornicación que había dentro del clero, dentro de los sacerdotes. Estaba en contra de esto. Y por eso fue odiado por la iglesia. Fue odiado por la iglesia. Hasta el momento que cuando él murió, porque él no mataba, él murió, después lo desenterraron y lo quemaron. Quemaron sus huesos y no lo dejaron por ahí porque de pronto la gente venía y lo cogía para guardarse un poquito. Lo lanzaron al agua, su polvo. Tenemos a John Hus. John Hus fue otro mártir. Él fue quemado vivo. John Hus fue quemado vivo. ¿Por qué? Por hacer apologética. Apologética quiere decir defender la Biblia, lo que aquí está escrito. Si alguien llegara aquí de ustedes y lo cogiera, venga, usted va a la hoguera. ¿Qué hace usted? Una palabra que dijo John Hus cuando estaba antes de ir a la hoguera: hoy queman un ganso, pero dentro de un siglo tendrán un cisne que a ese no le van a poder hacer nada. Estaba profetizando lo que iba a ser Martín Lutero. Fue quemado en la hoguera de Luz, 1340 y pico, 80 y pico. Por eso digo que nosotros tenemos que valorar este libro. Pero qué triste ver uno y encontrar esto tirado a la basura. Cuando en aquel entonces nadie podía leer las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos una libertad grande por medio de estas personas que fueron mártires, que lucharon porque la verdad se supiera. Así que John Hus, antes de su ejecución, también dijo: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre, y yo pidiendo a Dios que perdone a mis enemigos. Eso dijo John Hus antes de ser muerto. Oro por mis enemigos. ¿Y quién le enseñó a él orar por sus enemigos? La palabra. ¿Cuántos de los que están aquí oran por sus enemigos? Porque nosotros tenemos enemigos. Somos cristianos, pero y tenemos nuestros enemigos ocultos. Entonces, siempre es bueno, y la palabra nos enseña que es bueno orar por nuestros enemigos. Ya viendo más adelante la enseñanza de lo que Martín Lutero hizo, su disposición cuando colocó esas 95 tesis, como haciendo referencia a que miraran que estaban haciendo mal, la iglesia no tomó en cuenta eso, sino que lo cuestionó. Lo iban a matar, el gobierno alemán lo protegió y se creó la iglesia luterana. Más adelante, que no era la iglesia luterana en ese momento, sino que más adelante se creó la iglesia luterana. Pero ya había empezado una labor, y allí también ya se independizó, por ejemplo, John Hus, era el checoslovaco,
hizo la Biblia o transcribió la Biblia al checo. Wycliffe transcribió la Biblia al inglés. Entonces la Biblia comenzó a transcribirse, a multiplicarse, porque ya decían, no, si ven acá, pero si cuando Jesús estaba, Jesús no dijo la palabra en latín. ¿En qué lo hablaba? Arameo, griego, era la lengua y romana. En ese momento venían de los griegos y pasaron al romano. Entonces, él no hablaba latín prácticamente. Y ellos se dieron cuenta de que la palabra de Dios puede llegar a cualquier ser humano, al español, al inglés, al portugués, para la salvación de todos. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando venga Jesús, todo ojo le verá, porque todo ojo le va a conocer a Él. ¿Y por qué lo van a conocer a Él? Porque es de la palabra. Y se cumplirá todo lo que está aquí escrito. Así que, hermanos, las personas que están de visita no es para infundir miedo, sino que lo que está aquí escrito son profecías y son ciertas. Profecías, ¿por qué? Porque se cumplen en nuestras vidas lo que allí está escrito. Así que todo esto, y para poder encontrar y comenzar, porque encontramos esta palabra aquí, pero no miramos qué fue lo que anteriormente sucedió para que este libro fuera escrito. Y para eso tenemos que ir al canon bíblico. ¿Qué es canon? Como se legitimó lo que el Espíritu Santo inspiró para poder salvar a un pecador. Canon son reglas que se deben tomar. Cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que tienen la autoridad divina, que fueron ubicados de tantos libros que había, fueron seleccionados y crearon varios. Comenzó a crearse la biblioteca. Y aquí vamos a buscar Apocalipsis 11:1, que dice, para que ustedes también comiencen a interactuar con la palabra. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y vive el tiempo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Alabado sea el Señor. Canon quiere decir medida. Un orden. Entonces comenzaron a agrupar a los libros para poder instituirlos a lo que conocemos como la Biblia. Alabado sea el Señor. Entonces, pero para eso se tenían que tener criterios. Vamos a buscar Hechos 2:42. Hechos 2:42. Cuando tengan, pueden colaborar, por favor. Hechos 2:42. Y persevera En la doctrina de los apóstoles, en la comunión mutual, en el conocimiento del pacto y la fidelidad. Ahora, por favor. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y perseveraban en aquel, en la doctrina. Había una doctrina, había una regla, un reglamento. El autor tenía que ser reconocido, un apóstol que había estado asociado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ya constituía el Nuevo Testamento. El escrito no podía estar en contradicción con la palabra de Dios. No podía contradecirse, porque la palabra de Dios no se contradice. La escritura debería tener un censo general del pueblo de Dios. O sea que todo debería estar, todos tenían que estar
terminar. Usted le pregunta a una persona, más que todos los socialistas, que no creen en la palabra de Dios, no creen en Dios. Usted les habla de la palabra de Dios y dice, eso es una mentira, esa es pura falacia. Pero si usted se va a la historia, las Sagradas Escrituras es el único libro que tiene un contexto para referenciarnos si es verdad o es mentira a través de la arqueología, de la antropología. Y han verificado a nivel también de la ciencia que es un libro verdadero, porque han encontrado restos, ciudades que están abarcando aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Están aquí. Y ellos vienen y buscan la arqueología, comienza ahí verificar si era verdad o mentira. El libro, vayamos al libro de los Mormones, es un libro que tiene muchas historias, pero nunca le han podido confirmar un lugar de existencia de que eso es verdad. Hay libros antiguos, como los filósofos, Aristóteles, Platón, todos estos libros que eran de filosofía antigua. Pero yo pregunto, ¿cuántos han leído un libro de Aristóteles aquí? ¿Cuántos han leído algo de Platón? Este libro es el que es más leído a nivel. Pero no solamente ha sido leído, por eso se llama Sagradas Escrituras. ¿Por qué Sagrada Escritura? Porque tiene un poder. Tiene un poder. Cuando las personas se colocan a predicar en la calle, cuando un evangelista comienza a predicar en la calle, usted escucha y esa palabra llega a su corazón, a su vida. Y si usted en un momento de que tiene una luz de Dios allí a través de ese predicador, usted se la ha llenado el corazón, como me pasó alguna vez cuando predicaron y yo escuché y yo acepté al Señor. Así que la palabra de Dios tiene un poder y por eso le hace sagrada, porque ahí está escrito las cosas divinas y lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Qué quieres tú que Dios te haga en tu vida? Pregunto en esta mañana. ¿Qué quieres tú que Dios haga en tu vida? Yo en este momento quiero que la palabra de sanidad llegue a la casa de mi Padre. No parece enfermo, no se puede mover la silla, pero como aquel que creyó que su silla puede ser sanado, lloro por él, porque confío en la palabra. Y sé que Dios lo puede levantar. Así como me ha levantado a mí, así como ha levantado a muchos, Dios lo puede hacer. Esa es mi fe y Dios me la ha dado para que crea en Él. Alabados al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Encontramos más atrás en el siglo III o IV, había una hegemonía allí en Nicea. Estamos hablando del concilio de Nicea, donde se estableció, se conformó una reunión para establecer los libros de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, pero también para sacar las mismas ideas que estaban comenzando a salir cuando estaba Martín Lutero. Comenzaron a salir doctrinas erróneas. Entonces allí como comenzaron a sacar todas esas ideas erróneas que iban cambiando, y por eso fue que hicieron el concilio de Nicea para
organizar el Nuevo Testamento que hoy tenemos en nuestras manos. Fueron 3 siglos constantes de lucha que tuvo que tener esos libros para que fueran aceptados canónicamente, como le dije, canónicamente, en las reglas que necesitaba hacer para poder ser establecidos en la palabra de Dios. Pero antes de eso, también vamos a ir un poquito largo porque nos estamos extendiendo. Hubo un concilio de Jamnia, porque la iglesia anteriormente venía con los libros de autorcanónicos. Y cuando comenzaron a salir los libros del Nuevo Testamento, los judíos decían: no podemos permitir esto, que eso nos inunde, porque ellos no creían en Jesús. Los judíos no creían en Jesús. Entonces ellos estaban viendo que se les estaba inundando de puros escritos las escrituras. Ya salió Mateo, ya salió Lucas, y entonces ellos comenzaron a ver por qué. Vamos a establecer los libros que pertenecen a nuestro idioma, a nuestra religión, y comenzaron a escoger los libros que había establecido Esdras. Hasta Esdras eran establecidos los libros del Antiguo Testamento. Hasta Esdras. De allí para acá, como vemos otros libros, Tobit, Macabeos, que fue una época que como dice, la época de los juristismos, que no había profecía, no había revelación para la humanidad. Entonces los judíos decían: no, solamente aceptamos los libros que están en el Antiguo Testamento, en la Torá, la Tanakh. Y establecieron allí, en el concilio de Jamnia, los libros del Antiguo Testamento, hasta lo que estableció Esdras. Ahí estaban establecidos, ya estaban estableciendo los libros de Torá canónicos, los que hoy en la iglesia católica tienen su Biblia. Ahora, ¿por qué los libros deuterocanónicos, que en unas palabras son apócrifos, no están en esta Biblia cristiana? Uno de los motivos que dice aquí contradice lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya están en fetichería, comienzan a decir que por medio de la hiel usted la coloca, usted se va a sanar. Cuando el poder sanador lo tiene que nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia ha tenido un sinfín de momentos y circunstancias a través de la historia del concilio de Nicea. Ahí está el concilio de Jamnia, la Septuaginta, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue escrita al latín. ¿De dónde? La Septuaginta. Y allí hoy tenemos una Biblia ubicada para que usted y yo la podamos usar libremente. ¿Qué le impide a una persona coger esta Biblia y leer un versículo diario? El ser humano es incomprensible. Cuando ya tenemos el agua aquí, dichosos los que nacieron en un hogar cristiano, ¿cierto, hermano? Que nacieron con esa palabra allí. Pero nosotros, los que no conocíamos la verdad, porque la verdad me hizo libre. La palabra dice: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Cuando yo no conocía la verdad y cuando ya yo estaba aquí, ahí fue que recurrí a Dios. Y para eso es, porque ¿a quién va el médico? ¿Al enfermo o al que está sano? ¿A quién va el médico? ¿Al que está enfermo o al que está sano? Al que está enfermo. Jesús es nuestro médico. El poder de la palabra es grande. El poder de la palabra es infinito. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? No escucho.
Cuando usted se siente circunstancias de la vida que ya no puede más, ¿qué hace? Cuando usted ya no puede más, cuando ya usted está solo allí y no tiene otra salida, ¿qué hace? ¿Qué hizo el rey David? Miró hacia los cielos y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay ningún libro de filosofía, no hay un libro de ciencia que pueda cambiar tu alma, que pueda transformar tu corazón. La Biblia lo hace. La Biblia transforma un corazón cuando usted se acerca a sus pies. Pero la Biblia también habla de que Dios endurece los corazones. ¿A quién endureció Dios el corazón? ¿A quién? Al faraón. Le endureció el corazón. Y que en una ocasión le dice a Moisés: y te haré a Dios, y Aarón será tu profeta. Dice Dios: Dios con nosotros tiene misericordia. A nosotros nos tiene las manos así. Solamente nosotros tenemos que ir allí, hacia Él. Así que, hermano, la palabra es viva y eficaz. Estuvo allí, restituyó el Antiguo Testamento. En los concilios de Nicea en adelante constituyeron todos los libros del Nuevo Testamento. Y hoy nos viene gratuitamente a nosotros. No nos cuesta, sino 10,000, 100,000 pesos. ¿Cuánto cuesta una Biblia? El hermano Roca, que está en los Gedeones, distribuye Biblias del Nuevo Testamento. Van a los pueblos, van a todas partes de los colegios a distribuir los libros. Y hay colegios que les cierran las puertas. Hay partes donde cierran las puertas. Todavía no han entendido que a Dios no se le puede hacer frente. Y que esta palabra, yo creo que no necesita que nadie la defienda, porque ella misma se defiende sola. Se defiende y da también. Penetra hasta dónde? Hasta el alma, lo profundo de nuestros corazones. Hay muchas variedades, muchas cosas que decir aquí que yo estoy resumiendo porque no alcanza ahí el tiempo para poder terminar esto, porque el tiempo nos apremia. Dice la palabra en Josué 1:8. ¿Alguien que me guste el libro? Y es lo importante que cada hogar se mantenga. Padre de familia que me escuchan esta mañana, escuchen lo que esta palabra dice. Josué 1:8. Procura que nunca se aparte de tu labio este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea el Señor. Y todo te saldrá bien. Pero si te vas a hacer una de Timoteo 3:16, vas a encontrar que toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. Lo que estaba diciendo ahorita. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más?
qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Cuántos quieren ser perfectos? Estás escuchando lo que aquí dice, para que el hombre de Dios que sea enteramente capacitado para toda buena obra. Sí se puede. Sí se puede. Cuando usted pase una circunstancia, se va a dar cuenta que sí se puede. Cuando usted se quede sin mercado, ¿va a ver? Que sí se puede. Cuando usted quede sin trabajo, se va a acordar de la palabra de Dios y se va a decir que sí se puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo le decía a mi esposa hace unos días que mi padre comenzó a enfermarse, y a veces uno como hijo se siente como que maniatado por ser único hijo y tener a mi padre por allá tan lejos y no poder hacer nada, y si tengo que ir por allá tengo que renunciar al trabajo acá para poder atender a ellos, porque ellos no se quieren venir, porque ellos están en el campo, ellos son del campo y no van a ir a la ciudad. Entonces a veces se siente como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando mi hermana se le murió su hijo, ella también debió estar en ese proceso. ¿Qué hago? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero Dios tiene consuelo para cada uno de nosotros. Dios tiene la palabra para alentarnos a seguir adelante. Yo me acuerdo que mi padre, a pesar de que era fuerte, me corregía fuertemente, pero también era bravo. Y solo lo hacía la basura. Y llamaba para vaya su vacía. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates y no soy tú? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice el mismo dolor que sintió David cuando perdió a tus hijos, y el mismo dolor que ha sentido una madre cuando pierde a su hijo. Se siente así. Es el mismo dolor que Dios consuela. Es el mismo dolor que Dios te apacigua. Es el mismo dolor que muchos tuvieron en la vida, pero que la palabra de Dios lo reconfortó y les ayudó a salir adelante. Como Job, que perdió todo, su familia, su riqueza. Ese dolor es impresionante. Pero la palabra de Dios, como le dije a la pastora esta mañana, es la que me alienta, la que me da vida, la que abre puertas, la que me dice, sigue adelante, reino. Están tus hijos también. Sigue adelante, sigue predicando tu palabra, que hay un pueblo que necesita también de ti y de tu palabra. Y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas en su vida y en sus familias. Y un consejo que le doy a todos los jóvenes que quieren a sus padres, porque no lo van a tener toda la vida. No lo van a
para tener toda la vida. Alabamos al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que tú dices en esta mañana. Y sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará, tiene que hacer en cada corazón. La palabra de Dios llegará a lo profundo de nuestro ser y nos hará entender que hemos hecho bien y que hemos hecho mal. Y tenga por seguro que Jesucristo vendrá algún día, como dice la palabra, y espera ver a un pueblo para cuando Él venga, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque si confesamos con nuestra boca, dice la palabra, que Jesús es nuestro Salvador, seremos salvos. Y fuera de mí no hay otro Salvador, no hay nadie, solamente Jesucristo, amigo que me escuchas en esta mañana. Solamente Jesucristo es el que salva. No hay mediador entre el hombre y Dios, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto está estudiado en la palabra. No hay otro mediador, hermano. No es el brujo, no es el padre Gorman, no es nadie, es Jesucristo. Y la única forma de llegar a sus pies es a través de su palabra y que tú transformes tu corazón y digas: Jesucristo, te necesito hoy. Dios, te necesito hoy. Así que, mi amigo que me escuchas en esta mañana, si has venido por primera vez, déjame decirte que has escogido la mejor parte, el mejor tiempo para buscarle. Porque sabemos que esta palabra va a ser el efecto en tu corazón y que de ahora en adelante vamos a meditar sobre él, sobre su palabra, que todo lo que está escrito es para nuestra vida, para nuestro beneficio y para nuestras bendiciones. Alabado, den un fuerte aplauso al Señor que se me da. De la persona que nos visita en esta mañana, quiero saber si usted hoy está dispuesto a recibir a Jesús en su corazón, tal como lo establece la palabra de Dios. ¿Usted desearía aceptar a Jesucristo? Amén. ¿Usted, mi hermano?